Amigos oyentes de Radio Cimarrona, la radio que te acompaña. Nos encontramos en el barrio La Altagracia. Rona está hoy en el barrio La Altagracia, en el fondo, en el tanque. Los que son del barrio La Altagracia y conocen el barrio saben dónde estamos ubicados. Radio Cimarrona, una radio comunitaria, una radio solidaria, una radio que ha nacido justamente desde los sectores comunitarios, desde los sectores marginalizados. Ha querido hacer un programa especial en este domingo 19. Yo soy José Luis Soto Rodríguez, quien forma parte del proyecto Espacio de Comunicación Insular. En la conducción, ya los amigos y las amigas conocen a Alicia Méndez Medina, me estará acompañándonos en esta transmisión. Este programa forma parte del proyecto Haciendo Radio, aprendiendo a hacer radio desde las comunidades. Entonces vamos a dejar que sea Alicia Méndez Medina, que también es del barrio La Altagracia. Ella está del lado del ensanche Altagracia, pero ella va a despejar todas esas dudas de por qué, con la gente que estamos aquí, por qué se ha querido diferenciar el barrio, por qué una parte de La Altagracia y por qué otra parte el ensanche. Te dejo los micrófonos, Alicia, y vamos a estar tú y yo conduciendo este programa para que tú entonces presente a todos los que están aquí o ellos mismos se presenten y comencemos un diálogo en donde no hay forma, no hay formalidades. Aquí todo el mundo participa porque esa es la idea. Buenos días a los presentes y al público que nos escucha. La idea es conversar sobre el barrio, la historia y quién es más que las personas que siempre han estado en el barrio para que nos hablen de ello. Y para eso tenemos a alguien que se va a presentar con su nombre, que nos va a hablar un poco del barrio, de lo que ha pasado. Él tiene muchos años viviendo aquí, entonces esa persona se va a presentar él mismo. Bueno, yo tengo muchos años, como dice Alicia, y agradezco infinitamente esta oportunidad. Mi nombre es Roberto Espinal Concepción. Llegué aquí finales de los 60 como parte de esas migraciones sucesivas que se dieron en esa época, fruto de la situación que vivía el país. Familias campesinas. Ya yo era, si se quiere, un itinerante, porque había recorrido todo el sur del país. Nací en la frontera, en Hondo Valle, era hijo de un guardia y de una campesina. Y de regreso estuve por Baní, San Cristóbal, Santo Domingo, San Francisco, y de San Francisco regresé a la ciudad de Santo Domingo. Exactamente iniciando el 70 volví al barrio. Después de haber pasado, regresé a principio, finales del 69, principios del 70. O sea que tengo aquí el tiempo que va desde esa fecha que dije hasta el día de hoy. Lo que tiene una calculadora por ahí que saque en cuenta. Entonces, un placer estar aquí y vamos a disfrutar esta oportunidad de poder iniciar en esta construcción colectiva de esto que es un compromiso de dejar un legado a las futuras generaciones de informaciones veraces sobre el origen de esta comunidad. Gracias a Radio Cimarrona, que tiene el placer de darnos a nosotros la oportunidad de hacer más que decir cómo fuimos parte de esta comunidad que después se ha ido creciendo y construyendo con la participación de muchos y muchas. Gracias. Cuando llegaste, ¿a dónde fue que llegaste? ¿Al ensanche Altagracia o al barrio La Altagracia? Yo llegué a la Altagracia, ni siquiera el barrio ni el ensanche. Yo le puedo decir la verdad, yo vine aquí pensando que venía a una comunidad. Esto era muy pobre. Era una comunidad que tenía como base de sustentación la actividad agrícola.
pero de la manera más rudimentaria. Aquí era tumba, quema y siembra. Y de lo que se tumbaba, hacer carbón. Usted puede entrevistar por aquí a 2, 3, 4, 5 personas y dudo que haya una sola, mujer o hombre, eso hay que decirlo. Las mujeres aquí, por lo menos a mí me enseñaron que son las hacedoras, la que han tejido lo que es el tejido social, porque aquí eran las que estaban metidas en la casa haciendo todo lo que se hace en una casa, pero las que estaban también en el conuco, tenían su conuco. Esto donde estamos aquí, que hoy es el seminario, esto era un conuco, y fue un conuco hasta hace poco. Este era el conuco de Papacito, que ya lamentablemente falleció, y después de otra persona que también falleció, un señor, padre de unos muchachos que viven aquí todavía, que son apellidos, creo que son Méndez también, y digo Méndez también porque hay una del equipo que nos acompaña que es apellido Méndez, y estos venían de los lados de Arroyo Hondo, y llegaron aquí. Era una familia un poco numerosa, le sobrevive su esposa. Ese señor era policía y era un hombre, a mí me parece que honrado, para poder vivir después que terminaba su actividad. Y esto como anécdota, él tenía aquí un sembradío frente a su casa, tenía una especie de huerto familiar. O sea que esto, solo como ejemplo, este era la Altagracia, y menos de un tercio de lo que hoy conocemos, qué sé yo creo que exagero, eran 3 o 4 calles. Toda esta parte no existía como tal, eran caminos que conducían al río Jaina, y nada de todas las casas que nos circundan la teníamos, sino que 3 o 4 calles, y en la calle principal, que es la que se conoce como Central, porque esto se desarrolló en una finca de uno de los hermanos del tirano, y después podemos hablar en detalle de eso, de cómo la Altagracia era parte de un terreno que originalmente era privado de un señor que o lo vendió o lo entregó o lo permutó o se lo quitaron, la tiranía, pero sin embargo este pedazo de tierra donde estamos, que era una franja que iba desde el 9 hasta el 12, era privada. ¿El 9 y el 12 de dónde? El 9 de lo que hoy es la autopista Duarte, y el 12 de lo que es la autopista Sánchez. La autopista Duarte, que después se convierte en Kennedy, que conduce, que era y ha sido una de las vías principales del país, que conduce y comunica la capital de la República con todo el Cibao, la región norte, y la Sánchez, que hace lo mismo, comunica a la capital, pero con la región sur del país, San Cristóbal, Baní y etcétera. Entonces, reiterando, volviendo al barrio, la Altagracia, una comunidad que originalmente rural, de un grupo de familia, digamos que pequeño, y que a partir de la década de los 60 creció de manera enorme con las migraciones campesinas que huían de sus pueblos, fruto de la crisis y la situación de miseria en la que vivían, posterior a lo que fue la Guerra de Abril. Roberto, se ha comentado entre algunas personas que al barrio llegaron personas que fueron desalojados del antiguo aeropuerto General Andrews, que estaba en la 27, y fueron trasladados aquí a este terreno, y así también fueron parte de lo que construyeron el barrio. Hablan un poco de eso. Bueno, sí, lo que tú dices, el aeropuerto, lo que era el aeropuerto, que estaba originalmente en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, fue, en un momento eso fue desalojado, y una parte de esa familia fueron reubicadas aquí. Pero yo quiero, para no ser, digamos, solo yo que hable, teniendo aquí personas que también conocen, compartir eso, y que sea un hermano, que él mismo se presente, que nos acompaña, nos honra con su presencia, que hable de esa parte. Y después podemos comentar entre todos aquí. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Andy Aristatis. Bueno, en el caso mío, particular, mi familia,
no son de los reubicados del General Andrews. Esperemos que el motor se vaya. Claro. Ahí se fueron los del General Andrews, en ese motor. Yo nací en este barrio. O sea, yo tengo ahora 49 años de edad y nací aquí. Mi familia me cuenta que llegó aquí en el 66. ¿Cómo llega mi familia aquí? Mi familia fueron combatientes de la revolución del 65. Y cuando yo le hago la pregunta clave a mi mamá, pero doña Mima, ¿cómo usted de ser de Villa Consuelo, nacer y crecer ahí, termina en un monte en Herrera? Ella me dice que después del 65, cuando Balaguer toma el poder en el 66, había una persecución con ciertos jóvenes de la época, entre ellos estaban mis tíos que pelearon en la revolución, y se toma la decisión de salir de lo que en ese tiempo se conocía como la capital. Según me cuentan, el ayuntamiento hizo un anuncio público en los periódicos que habían 2 sitios que se estaban extendiendo de la capital. Uno era lo que hoy conocemos como Los Minas, de aquel lado del puente, y uno era lo que hoy es Herrera. Mi mamá no quiso irse para Los Minas porque como combatiente revolucionario, lo del Cefa le quedaba en la mente, ¿verdad? Y irse de aquel lado, Wessing y todo eso. Y prefirieron venir para Herrera. Como anécdota le puedo decir que a los que conocen la zona, el terreno que le tocó a mi mamá es donde está la bomba hoy aquí de Isabel Aguilar en pintura. Pero cuando ya estaban construyendo ahí, me cuentan que Balaguer determinó toda esa franja de aquel lado hacer la zona industrial. Y a todo el que estaba de aquel lado, entonces, lo reubicaron de este lado. Por eso, si ustedes se van a buscar la historia de lo que es el ensanche Altagracia. Ensanche. Sí, porque le voy a decir algo en el caso mío. Y es lo que, lamentándolo en el alma, es la realidad de nuestro barrio. Este barrio, como todo el mundo, hemos sido clasistas. Lo de allá arriba siempre no creímos la gran cosa. Es la gran verdad. Una vez nos denominaban los collares. Es un término muy del barrio. Pero si se fijan, calle 2, calle 4, 6, 8, 10, 12, Santa Clara, calle Tercera y Central, el barrio se ve con un diagrama, se ve con manzanas. Hay un esquema de que el gobierno, en ese caso el ayuntamiento, quería hacer un barrio proporcionalmente bien hecho en ese momento. Luego de ahí, bueno, viene que se cogen los terrenos y todo eso y ya pierde la forma el barrio. Entonces, ahí mi familia viene para este lado y se ubica, porque ya el que llegó primero tomó agua limpia, se ubica en la calle 6, esquina Santa Clara. Ahí nazco yo. Y sí, como dijeron, mucha gente ubicado al General Andrews, otra gente como mi familia vinieron huyéndole a la represión de ese comienzo de los 12 años. Por ejemplo, hay una parte que quien es del barrio que me hace mi mamá esa anécdota. La famosa casa que está en la calle Tercera, esquina 4, que siempre, Xiomara, usted me ayuda, que siempre decíamos la casa embrujada, que estaba vacía ahí. Sí, exacto. Mi mamá me cuenta que cuando ella llegó aquí al barrio en el 66, en esa casa habían una gente que, como ellos, vinieron huyéndole al régimen, que eran italianos, una familia italiana. Y ella me dice que ella en realidad no sabe, pero se supone que lo exterminaron a todo, porque ellos de repente desaparecieron. Y por eso esa casa se quedó eternamente ahí vacía. Eternamente. Hasta en estos días prácticamente que se mudaron ahí la familia de los Ureña. Entonces, en mi parte, esa fue lo que yo vi de cómo nació lo que le llamamos, mal llamado, el ensanche Altagracia, y de creernos la película de que nosotros éramos de que una clase superior y todo eso. Pero yo soy de los tatis, fundadores del barrio, y tengo sí recuerdos bonitos de aquella infancia llena de caliche, porque el barrio era calle de caliche polvorientas,
Y yo recuerdo que cuando los carros pasaban, que eran pocos y escasos, dejaban las huellas. Y una de mis diversiones era ir a borrar las huellas de los carros. Era de la entretención de los tiempos. En mi mente, por ejemplo, me llega, y a los que están aquí de esa época, a ver si se recuerdan, la famosa vez que murió el hermano de Negrito. ¿Se acuerdan de eso? Haciendo una bomba y una cosa. Yo era bien niño, pero como mi casa se prestaba a la clandestinidad. Vamos a ver, vamos a ubicar a los oyentes. ¿Quién era Negrito? Ok, vamos a Negrito era Pichardo, el nombre era, ¿cuál era? Sí, pero el nombre era... No, pero el barrio entero lo conocía como Negrito, el director de la escuela Nacaona, que era la parte adelante del liceo nocturna, la escuela nocturna. Exactamente, y el colegio Nacaona estaba ubicado en la calle Tercera, bueno, justamente al lado de las 2 casas embrujadas que mencioné ahorita. Y Negrito fue un gran combatiente cuando el PRD era como el bastión en contra de los 12 años y todo eso. Y sí, bueno, mi familia también. Mi familia, por ejemplo, los Tatis se asocia al béisbol. Fernando Tatis padre, Fernando Tatis hijo, y mi tío Fernando Tatis padre, igual que Jenny, Rafael Tatis, eran peloteros ya a nivel de Grandes Ligas y AAA. Y mi casa, como siempre estaba llena de gente y periodistas detrás de los peloteros, se prestaba a que los comunistas, los revolucionarios de la época, entraran a hacer reuniones clandestinas, y los cepillitos de la época no veían eso raro que hubiera mucha gente en mi casa, porque siempre estaba la fama de los peloteros ahí. Por ejemplo, yo era el niño que sentaban en la galería a que avisara si venía la pangola. ¿Qué es la pangola? La pangola eran los carros Chevrolet grandes de la policía. Le decían la pangola porque los colores se parecían a un cartón de leche que de la época, que se llamaba pangola. Entonces por eso le pusieron así la gente la pangola. Y yo era el chivato. Mi misión de niño era sentarme a jugar en la galería mis juguetes, porque gracias a Dios mi infancia fue muy bonita. Mi familia tenía un poder adquisitivo bueno y yo tuve buenos juguetes y todo eso, pero mi misión era estar ahí jugando, pero avisar si venía la pangola, porque desde siempre, desde los 70, ese cuartel que todavía tenemos ahí, sí, el Centinela, ese cuartel que tenemos ahí, ya en los 70 estaba ahí. Primero ahí hubo una farmacia y después pusieron el cuartel ahí en 70 y algo. Exactamente. Y mi misión era avisar cuando la policía entraba del 12 y doblaba, que era en la calle de mi casa, la Santa Clara, donde está el cuartel. Vamos a dar paso ahora, creo, a la profesora Xiomara. Sí, la profesora Xiomara, la voz femenina que se escucha allá al fondo, y hablando de la pangola, de la represión y de toda esa historia que tiene el barrio de lucha. Nos gustaría, Xiomara, la profesora Peralta, que nos hable un poco de todo ese activismo, de toda esa efervescencia que se vivió aquí en el barrio y que ustedes fueron protagonistas. Pero quizás para concluir la parte de el origen del barrio, sería importante que Xiomara, que conoce también mucho del barrio, su experiencia, cómo llega aquí Xiomara, y cómo se inserta en el barrio, cómo comienza a conocer la gente del barrio, porque es una persona muy conocida aquí en el barrio por la lucha de los derechos. Buenos días, saludos a Radio Cimarrona y muchos saludos, abrazos a ti, José Luis, a ti también, mis abrazos de siempre, y abrazos a todas las y los que estamos aquí, que yo siempre he dicho, somos dolientes y sangramos por Herrera. Sí. Y naturalmente cuando hablamos de Herrera es de lo que le decíamos la zona de Herrera, pero nos referimos de manera muy particular y amorosa a la Altagracia, como empezó a decir Robertico, porque aquí nadie llegó ni al Ensanche ni al barrio, sino a la Altagracia.
Eso para mí fue un poquito más allá, a principios de los 70, cuando ya yo iba a entrar a la universidad, pero desde un poquito antes ya mi mamá estaba erradicada aquí y en esa época llegó lo que dices tú, que fue lo de la zona industrial de Herrera, y entonces mi mamá llegó a administrar una cafetería que le decían, después le decían La Carreta, pero cuando mi mamá la administraba se llamaba La Seveno. Entonces ahí en La Seveno nos comunicábamos con un grupo de personas santiagueses que vinieron, que vino de Santiago a poblar, a ocupar la zona, ¿verdad? A trabajar, porque decían que habían mudado la zona franca de Santiago, la habían trasladado para acá y con ellas a sus trabajadoras y trabajadores, principalmente hombres. Pero ahí hicimos grandes amigos, y amigos de toda la vida, que muchos se quedaron erradicando aquí y otros, bueno, en el tiempo se dispersaron, porque ahí en la zona franca se fundamentó el sindicato, habían sindicatos fuertes, principalmente el sindicato de Satinasca, de Inasca, era un sindicato con mucha fuerza, y ahí en la Sevenot se daban grandes, bueno, uno dice grandes, pero significativos para una comunidad como la que éramos, encuentros, porque ahí también venía la gente de la Guardia Colorá de Balaguer, y entonces ahí, bueno, mi mamá enfrentó a algunos, mi mamá Beatriz Peralta, una mujer de mucho arrojo, de mucha rabia, de mucha fuerza, y de mucha fuerza en muchos sentidos, y una mujer que podemos decir que fue una revolucionaria a carta cabal, aunque al principio ella era PRD, de orígenes PRDistas, ¿verdad? Del PRD anterior, que era opositor y con principios de dignidad. Entonces, bueno, pero sí yo quiero decir que antes de ahí sí es cierto que vino gente de la que tú decías antes, del aeropuerto. Sí, Claudina Valdés y la familia de Claudina Valdés vinieron a la zona franca de ahí, y su mamá negra, ¿verdad? Ella vino por ahí de esa zona del aeropuerto, es decir, mucha gente también vino por ahí. Nuestra familia se ubicó en la calle Primera, número 13. Ahí mi mamá, como en la primera cuadra, compró una casita. Esa Sevenop era... Mi mamá vino porque veníamos del centro de la ciudad de Villajuana, de la Hermanos Pinzón. Y entonces un señor Amado Galván, Amado Galván fue un amigo nuestro, digo nuestro porque era de nuestra familia, amigo de mi mamá y de mi papá, Cabo Trueno, le decían. Entonces, Amado venía de Sabanayegua porque vivimos como tractorista, mi papá era tractorista, fue a parar a Sabanayegua, a San Juan, por esos lados, y ahí conocimos a Amado Galván. Y Amado Galván era el chofer de una guagua de allá, y se contactaron aquí cuando mi mamá vino para acá, y él le ofreció que trabajara, que administrara esa cafetería, ¿verdad? Y entonces mi mamá accedió. Amado Galván es el papá de William Galván, ese filósofo que anda por ahí, que ha escrito muchos libros, ha escrito sobre las Mirabal, el primer libro sobre las Mirabal. Es decir, allá también en esa comunidad mi mamá conoció a Mauri Germán Aristi, llevaba los periódicos a mi casa. Es decir, venimos de una historia de gente que se ha ocupado en la resistencia, ¿verdad?, a lo oprobio y trabajado por la dignidad. Entonces, en esa zona aquí de Herrera, en esa primera parte que vivimos aquí, entramos a la universidad. Eso fue ya por los finales del 71, principios del 72. Y en esa época, pues,
así como dice Robertico, muy pocas las familias. La familia de los Tati, la familia de Valdés, de los Claudina, y algunas otras familias que realmente teníamos poca comunicación con la parte interna de la comunidad. No era, habían también un par de casas por donde ahora es el Play, ¿verdad? Uh-huh. El polideportivo, y en ese trayecto, pero yo no tengo tan marcado la diferencia que vivíamos afuera o vivíamos adentro. No, siempre han dicho que yo soy muy humilde, las hijas mías y la gente me dicen, pero nunca teníamos la parte de afuera y la parte de adentro, porque había para entrar, para comunicarse con el barrio necesariamente había que entrar al barrio, porque para comprar la verdura, para comprar todo lo que teníamos que hacer, había que entrar, porque en la parte de afuera, ahí, por ejemplo, nosotros que vivíamos en la número 13, que era a principio de la calle, a partir de la Isabel Aguiar hacia adentro, pues teníamos necesariamente que entrar a la comunidad, y la comunidad y mi mamá era muy sociable, extraordinariamente sociable, ni sombra de lo que soy yo, y entonces mi mamá conocía a todo el mundo, Beatriz Peralta. Estamos hablando de que entonces el barrio va creciendo, se va construyendo en torno a la zona industrial de Herrera. Es decir, un barrio de trabajadores. La segunda fase, ¿verdad? En la segunda fase. Vamos a decir la segunda fase, porque quizás... Bueno, primero pasar de los predios, que hablaba Robertico, después a pasar a la gente que vino del aeropuerto, ya trasladada forzosamente, y ya entonces después lo de la zona industrial, que fue el cambio de Balaguer, ¿verdad?, del café, cacao y caña para la industria. Uh-huh. Entonces es ahí donde se da ese cambio se inicia ese cambio de que somos un país agrícola, principalmente, a que ya entonces empieza el turismo y la zona franca, y es ahí donde empieza con mayor fuerza, con mayor énfasis. Después vine cuando me casé, a 1975, 74, 75, pero vengo desde ahí, desde los principios, que fue una linda experiencia para mí y para toda mi familia y la gente que me ha entornado. Yo tengo una pregunta que cualquiera del grupo la puede contestar. Hay unas familias, Chapman, Ortiz, que no se han mencionado. ¿Qué tienen que decir sobre esas familias? Que son fundadoras originales. Bueno, lo que pasa con Vargas, Ortiz, Méndez, Mota, Beltré, hasta Chapman. El 12, ¿verdad? Sí, pero los Chapman son Ortiz. Lo que pasa es que suena chulo los Chapman. Los Chapman suena bonito, pero los Chapman son Ortiz. No, porque vamos a hablar claro, ¿verdad? Para la gente del barrio son los Ortiz. Exactamente. Yo que tengo informaciones que no voy a compartir aquí por un problema que yo soy malo, digo que tú tienes toda la razón, son Ortiz. Por ejemplo, quienes llegamos aquí desde, bueno, en el caso mío que estoy desde siempre, había una estampa bellísima del barrio que era la Casa de los Méndez, donde hoy es Pintura Popular. Quienes tienen la memoria hasta ahí, era una casita azul en un alto de un prado verde bellísimo, con una mata de higuero allá al lado de ellos, y lo que le llamábamos antes una pileta, que se ahogó un niño ahí en esa pileta, recuerdo. Y esa gente están ahí desde siempre. Los Méndez, esos Méndez ahí, Isabel Aguiar, donde hoy es Pintura Popular. Bueno, ellos le vendieron a Pintura Popular el terreno, y a lo que hoy es también Aluminio Dominicano. Pero, por ejemplo... Y el club, que después el Country Club, que después esa misma familia quedó, muchos de ellos quedaron trabajando como Cádiz. Exacto. Pero, por ejemplo, esa serie de familias, Méndez, Ortiz, Vargas, Mota, allá abajo en el 12 los Beltré, siempre estuvieron aquí. O sea, esos son nativos. Había un compañero de Inasca que le decíamos Vargas Mota. Tengo una foto de él en el play de aquí del barrio cuando no era nada. Te lo enseño ahora. Porque Vargas Mota fue esposo de mi mamá. Bueno, están apareciendo detalles sumamente interesantes. Este programa es de 1 hora. Ya hemos paseado un poco de la historia del barrio.
quizás sería importante que en esta segunda fase del programa podamos ver la evolución del barrio y entonces ver también los retos que tiene el barrio de cara a toda la problemática que existe en el barrio, pero existe también en otros sectores de la zona de Herrera. Roberto, con Tony, vamos con Tony para ir repartiendo los turnos. Yo prefiero que Javier, que estuvo primero que yo aquí en el barrio. Lo que pasa es que también yo soy del barrio La Altagracia. Pero tú coges tu turno también. Sí, yo cogí mi turno ya. Entonces vamos a hablar de la evolución del barrio La Altagracia, porque todos somos del barrio. ¿Cómo ha evolucionado desde la fundación de este sector? Quienes quizás vivieron aquí y han pasado 10 o 15 años fuera del barrio, entran y lo ven transformado, ven cosas que muchas veces los que estamos en el barrio no la vemos, y eso es importante que se pueda destacar. Vamos a ver, ¿quién toma su turno? Javier, vamos a ver. Bueno. ¿Nombre y apellido, Javier? Mi nombre es Andrés Javier Chávez. Casi nadie me conoce por Andrés, pero más bien por Javier. Pero sí como Javier. Yo en realidad, para responder esa pregunta siempre hay unos antecedentes. Yo vengo de la provincia del noroeste del país, de Mao, Valverde. Llego aquí en el 79, no a la Altagracia, al barrio o al ensanche, porque una cosa que hay que aclarar es que lo de ensanche no es un prestigio por encima de si se llama barrio, no. Ensanche es el ensanchamiento de la ciudad, el agrandamiento. Y donde quiera que la ciudad se expande son ensanches, aunque se llame así o no se llame así. Pero yo, al llegar aquí en el 79, 2 meses o 3 meses antes del ciclón David, donde llego al barrio Libertador, a los 2 o 3 meses con el ciclón nada más nos quedó el piso y 4 mecedoras que dejó ese fenómeno en esa época. Pero yo empecé a venir al barrio con mi papá, porque allá en el patio de donde vivíamos en el Libertador, él cultivábamos lechosa y maíz, y lo veníamos a vender aquí a lo que se llama la esquina caliente todavía, que estaba lleno de muchos tarantines, ventorrillos, tarantines, sí. La esquina caliente. Sí. La línea entera de esa casa donde Andieris, donde dice Chuchi, sí, porque es así como lo conocemos, donde dice Chuchi, esa línea entera era de burdeles que la cerramos con el padre Miguelito visitando puerta por puerta en una campaña. ¿Esa no era la calle de la Carreta? La calle Tercera. No, esa es la calle de la esquina caliente. La calle de la Carreta es la primera, la más tercera, cercana a la zona industrial. Es que yo descubrí ya por qué a la calle Tercera del ensanche se le dice la calle de la Carreta. Lo descubrí contigo, Xiomara. Bien, entonces, claro, lo que pasa es que si yo venía un niño aquí de 10 años en esa época, entonces como que fijarme en burdeles, más bien me fijaba dónde habían comidas y cosas así. Pero sí, ahí empecé a hacer contacto con el barrio, y ya en el 82 yo empiezo a estudiar en el Liceo Eladio Peña de la Rosa, que también tiene una historia de lucha bastante larga y conocida por la gente de aquí de la comunidad. En el año 86 hago contacto 87 con lo que es un grupo que había de Teatro Molde, que se formó. Eso era el movimiento cultural Luis Delgado, en homenaje a una persona que se dedicó al deporte aquí y a los asuntos culturales también de aquí en el ensanche Altagracia. Uno de los cerebros más inteligentes que tenía el barrio. Dice Churchill, uno de los cerebros más inteligentes que tenía el barrio. Sí, Luis Delgado rayaba en los genios y murió electrocutado. Así es. Murió electrocutado, hay que decirlo, por un acto de solidaridad, porque no fue que él salió a electrocutarse, se estaba quemando una
una vivienda muy humilde, y él nos reparó y salió descalzo a echarle agua, y entonces había un cable y él hizo contacto y se electrocutó. O sea que era una persona que iba de ser, sí, él era estudiante de ingeniería en la UAS y era un matemático sin igual. Ya en esa época era profesor, fue profesor de muchos y lamentablemente murió de manera trágica. Bien, entonces ya para esa época, 87, yo me integro a ese grupo, al Movimiento Cultural Luis Delgado, que ya tenía un año más o menos de su fundación. Empezamos a hacer algunos muralitos, la primera actividad, digamos, de corte social, político, de lucha, de la que yo participo. Y de la que tengo muy buenos recuerdos, porque para mí, y luego más adelante en el 89, cuando se funda la organización llamada PODEVA, la Asamblea Popular por los Derechos del Barrio, pues ahí se da un híbrido donde yo de una u otra manera u otra tengo raíces aquí en esta comunidad. Si a mí me preguntaran sobre la evolución, yo no tengo tantos años aquí como las personas que me han antecedido, pero sí puedo decirle, y era algo de lo que lo comentaba uno de los compañeros aquí antes de empezar, de cómo cambia la fisionomía de esta comunidad, porque cuando yo vine aquí, esto era toda esta parte ahora en la que estamos, que era, ahorita le decía a Alicia que Robertico hablaba y decía aquí, 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 pero si no tenemos un mapa y la gente no lo está viendo, no sabe dónde es aquí, dentro de la Altagracia. Esta es la parte oeste de la Altagracia, donde venían todavía familias más humildes a vivir, y uno lo que conocía era una especie de callejones, de carreteras sin asfalto. Pero todo esto era un monte aquí que conectaba con una cañada, por lo que se ve al río de Mano Guayabo, el río Jaina también, lleno de mango, de guayaba. Hoy tiene una característica de bastante casas, que una cosa que hay que decir, cuando yo vine aquí a la capital, la mayoría de gente pobre no tenía casa de cemento ni de bloc, porque era más costoso, era más difícil. La mayoría de casas eran de madera, eran de hojalata, y a veces techadas de zinc. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo aquí, cuando el ciclón David, una parte de todo este ensanchamiento desapareció, se voló y hubo que volver a reconstruir de otra manera. Hoy en día uno ve esto y la mayoría de casas sí ya son de cemento, son de bloc, y es irreconocible, porque esto era una selva aquí anteriormente. Ahora es irreconocible la cantidad de viviendas y la concentración de la población, que no es la misma que en años anteriores. Yo tengo, digamos, nunca he vivido exactamente en el barrio, pero sí, digamos que uno ha estado involucrado en el trabajo social. Tengo alrededor de 15 años que no vivo en la zona, y para mí, es decir, es como si yo hubiera vivido aquí en esta comunidad. Una de las cosas de las características principales que ha tenido, yo no diría solo la Altagracia, sino toda la zona de Herrera, era la composición de las organizaciones que participaban en toda esta línea. Quizá el trabajo sociocultural, político-cultural de la provincia entera de Santo Domingo, con digamos de mayor importancia en estos años, entre los años 88, 93, 94, esta comunidad tenía una característica muy especial y uno de los trabajos más diversos que se hayan dado y que yo conozco, y es lo que me ligó a mí aquí. También a través de los grupos de karate, es otra cosa de la que me fijó en el ensanche Altagracia. Si ustedes quieren hacerme alguna otra pregunta, a ver si uno habla y después que recuerda las cosas. No, seguimos en esta dinámica de qué es ahora el barrio, cómo está compuesto ahora, las características de este barrio de ahora, del año 2017, y quizás un poco verlo, cuál es esa evolución en la gente que está aquí ahora en el barrio. Sí, bueno, estamos con Tony. Primero, yo soy José Ramón Santos. Nadie me conoce. Nadie te conoce con ese nombre. Todos me conocen por Tony. En otro grupo por
Y otro por Tony, o por Tony Tari, porque mi compañera se llama Tari, así que tengo esa diversidad. Saludar a todos los presentes aquí y también a las personas que nos escuchan. Yo creo que tenemos que situar la evolución del barrio de la Altagracia y pensar, entender que lo que es hoy el barrio de la Altagracia se ha construido sobre la base de un proceso que ha sido determinante, las luchas de sus moradores y moradoras. Y esto es importante establecerlo porque yo tengo una relación con este barrio desde 1980. Cuando yo venía aquí a donde Robertico, a donde Ángel López, a donde Darío Tejeda, a donde Colón Lapé, que Colón era desgraciadamente fallecido, ya era profesor en el liceo. Y quiero empezar por ahí, porque hoy, por ejemplo, aquí los jóvenes disfrutan de un liceo. Y voy a empezar por ahí. Y ese liceo que tuvo inicialmente frente a donde está el Play hoy, que era una rancheta, fue construido sobre la base de un proceso intenso y prolongado de lucha de esta comunidad. Si entonces es bueno establecer eso es parte de la evolución del barrio. El barrio no había un liceo, la persona del barrio hicieron que aquí se construyera un liceo. Y por supuesto que hay una demanda que ahora necesaria de que se construyan politécnicos, de que se amplíe el liceo, pero quiero empezar por ahí. Lo otro es que yo me mudé aquí en 1900... Y lo del arreglo de las calles también. Ahí voy así. En 1987, nosotros, mi compañera y yo, nos mudamos aquí a este barrio. Y no hay una sola conquista de este barrio que no haya sido fruto de la lucha, inclusive lo voy a situar desde ese esfuerzo de lo que Javier decía, de la Asamblea Popular para los Derechos del Barrio Apodeva. Yo recuerdo que Apodeva se constituyó, empezó por la lucha por el agua, fundamentalmente, sí, por el agua en el barrio. Y lo que tiene un poquito de años viviendo aquí en el barrio, recuerdan todas las caminatas, las luchas, huelga inclusive, que se desarrollaron aquí en el barrio por recogida de basura. Es decir, que si la gente hoy les recoge la basura, hay que ver el antecedente de que eso fue fruto de una lucha. Aquí no había una sola calle asfaltada y todo. Sí. Entonces sí. Y hoy las personas disfrutan de calles asfaltadas en muchos sectores, pero fue también fruto de ese esfuerzo y de esa lucha. En fin, me falta decir lo del Hospital de Herrera, que es una discusión de las cosas que nosotros tenemos que rescatar, porque el Hospital Marcelino Vélez también tuvo que ver con la lucha no solo de la Altagracia, sino de toda la zona de Herrera y la zona oeste de Gran Santo Domingo, para que se construyera ese hospital, para que hoy esté al servicio de la salud privada. Es decir, prácticamente no lo han quitado, pero eso es otra discusión. En el año 82, escúchame Tony, se hizo una de las primeras jornadas abiertas a la población por lo que es hoy el Hospital Marcelino Vélez, que era el maratón que se hacía de Herrera aquí. Exacto. Es decir, nosotros por el hospital hicimos, recuérdense ustedes, el muy famoso Carnaval de Herrera, que se empezó... exactamente, y terminábamos en el Play, después que recorríamos todos los barrios y la avenida Isabel Aguiar, y eso era precisamente un carnaval que se hacía sobre la base de las demandas populares y con participación popular, donde las personas hacían su careta, hacían su comparsa, todo relacionado con las luchas inmediatas de los sectores populares, de cada uno de los barrios de aquí de Herrera, y fundamentalmente de barrio de la Altagracia. Y digo esto porque ver el barrio hoy, entender lo que es el barrio hoy, es imposible si nosotros no lo ubicamos en que todo esto ha sido un esfuerzo de lucha y necesariamente entonces los retos que tenemos hoy que enfrentar para superar todo un conjunto de dificultades, de males que hay hoy en el barrio de Altagracia, que no son necesariamente aquellos de las arreglos de la calle, que no son necesariamente la recogida de la basura, pero que son tan sentidos como eso, aunque de otro carácter. Ok, Tony, cuando usted habla de los retos que tiene que enfrentar la comunidad, ¿a qué se refiere específicamente? Oye, Alicia, para empezar, los estudiantes de la Altagracia, da pena, por ejemplo, que tú encuentras jovencitos, jovencitas de 15 y 16 años que tienen que tener educación nocturna. ¿Sí? No hay un liceo secundario en la Altagracia y en estos alrededores. Los estudiantes tienen que ir o a colegio privado
o a un liceo que está prácticamente en el 12, empezando por ahí. Pero hablemos de eso, pero hablemos de la salud, es decir, de la salud, es decir, este es un barrio de personas empobrecidas, fundamentalmente, independientemente de que lo que Javier dice, ha mejorado las personas su vivienda, pero son personas pobres, ¿sí? Aquí, esa persona, por ejemplo, que esta es una zona industrial, aquí no hay una guardería infantil pública. Aquí hay una guardería infantil que funciona precisamente donde antes era el antiguo seminario, y la persona tiene que pagar 4,000 pesos para darle cabida a un niño o a una niña. Entonces yo me pregunto, ¿y qué persona de aquí, cuántas personas de aquí del barrio que necesitan llevar sus niños, su niña a una guardería infantil pueden pagar 4,000 pesos en un país donde el salario mínimo es 7,200 pesos? Es decir, pero no solo eso, aquí hay un problema serio de inseguridad, ¿sí? Y aquí hay un problema serio también, y eso podemos discutirlo o hablarlo ya en otro momento, un problema serio de proliferación de uso y consumo de estupefacientes, que tiene que ser enfrentado no con las características y las típicas políticas represivas que establece el gobierno y DNCD, sino con política social, cultural, que puedan superar ese mal. El problema de la salud. No es posible que aquí las personas de la Altagracia tengan que acudir, por ejemplo, al Marcelino Vélez, y nos consta que hay citas que la hacen hasta 2 veces, ¿sí? Que una persona que va con un problema de salud al Marcelino Vélez tiene que esperar 2 meses para una cita, por ejemplo, de cardiología o de nefrología, de cualquier mal que lo afecte. Y esa tiene que ser prácticamente una consulta paga, al igual como si fuera un centro privado, y que cuando una persona se enferma y tiene que ser internado en el hospital Marcelino Vélez, viene poniéndose la mano en la cabeza porque no sabe cómo va a pagar el internamiento de ese familiar. Es decir, que son un conjunto de problemas que nosotros estamos obligados a enfrentar. Estamos diciendo entonces que parte de los retos que tiene el barrio, primero la policlínica que se tiene aquí en el barrio debe ser entonces ampliada, o construir un pequeño hospital, o sencillamente retomar la lucha para que el hospital, como le llamamos el hospital de Herrera, se llama Marcelino Vélez Santana, pero todas las jornadas de lucha que se hizo aquí en Herrera era para que ese hospital fuera público y ofreciera servicios. Jornada de lucha de más de 20 años para lograr conseguir empezar a construir el hospital. Entonces, ¿qué habría que hacer para mejorar los servicios de salud aquí en el barrio? Pero hay que aclarar que no toda la jornada era por el hospital. No, desde luego había toda la jornada de lucha era por el hospital. Pero ya eso lo hemos mencionado, otras luchas, pero cayendo en estos momentos, ¿qué hacer para mejorar la salud en el barrio? Que no solamente sería construir un hospital o ampliar ¿cómo se llama la policlínica? Piñeiro. Díaz Piñeiro, sino que habría que buscar otras alternativas, y una podría ser ampliar esa policlínica. Bueno, de nuevo intervenir. Yo creo, hay que decir que Roberto, quien está ahora va a conversar, es médico y conoce toda la problemática de salud del barrio. Conozco un poquito, igual que muchos y muchas aquí, lo que tiene que ver con esto. Primero, a mí, yo decía cuando empecé a hablar que esto es una provocación. Primero, pretender hablar en una hora de la historia y todo lo demás es una osadía. Esto es una comunidad que dio un salto en un proceso secular de historia, donde nosotros tenemos de ser una comunidad, yo decía, rural, de producción agrícola, artesanal, pasar a ser una comunidad inserta en eso, respondiendo a la política del imperio, dicho sea de paso. No fue que Balaguer tomó esa decisión, sino que en la posguerra tomaron la decisión de que nosotros pasáramos de ser los servidores del postre de los países del primer mundo, o sea, el postre, café, azúcar,
a empezar a insertarnos en lo que tenía que ver con la industrialización. Y vino una ley, que fue la ley de zonas francas, que fue la que hizo que creciera esto y lo hizo atractivo a campesinos que ya empezaban a ser abandonado todo y llegaron aquí. Bueno, lo que tiene que ver con las luchas por los servicios, Tony me hace señas de que vaya a lo concreto. Yo estoy en desacuerdo con que se luche por hospital y estoy en desacuerdo en que se luche por clínica. Yo creo que la gente tiene que aprender a empoderarse, así como es parte de la lucha y ha sido una construcción colectiva. No solo para esto, hemos dejado de lado, por ejemplo, lo que es el desarrollo cultural de este barrio. Este es un barrio que ha parido grandes artistas y que tuvo clubes cuando en su apogeo, el Club ADC, muchas cosas que se van a quedar y que tendremos que retomar en algún momento. Y ha tenido también grandes médicos y grandes de todo, y gente que hizo Maví de Bouco, como fue el Secre, muchas cosas que son propias, que son de la particularidad de este barrio. Y así tiene que ser la salud, tiene que ser de la gente del barrio. Entonces la salud tiene que ser, nosotros tenemos que ser juntos, todos y todas, empoderados de esa salud, y que la salud sea desde la comunidad, y que sea no el negocio de la enfermedad, que son los hospitales, donde la gente va a mendigar una consulta, como decía Tony, para que después le den un rosario de cosas para que la vaya a buscar al hospital, o para que la vaya a buscar a la farmacia o la botica popular. La gente tiene que, nosotros tenemos y nosotros tenemos que aprender a ser parte de esa salud y a vivir sano, a vivir en salud. Tenemos que rescatar el buen vivir de los originarios de América. La vida buena es no maltratar a la naturaleza y que nuestros alimentos sean en buena parte nuestra medicina. ¿Y cómo nuestros alimentos? Porque los alimentos que comemos están llenos de agrotóxicos, de basura. Y también tenemos que rescatar el control de esos centros donde se brinda atención secundaria y terciaria. Tenemos que quitárselo a esa burocracia que lo convierte en parte de ese negocio que yo anunciaba, el negocio de la enfermedad. El hospital de Herrera, ni lo que son los centros de atención primaria como el Díaz Piñeiro, están en manos y control de los trabajadores. Ese Díaz Piñeiro inició como parte de una consulta que era del Club ADC. Y quienes venían ahí a dar consulta eran los estudiantes de la UAS, que venían en ese acuerdo que la universidad siempre tuvo y tiene, aunque con mucha debilidad hoy, de su política de extensión como parte de los ejes fundamentales filosóficos que la sustentan. Entonces, yo creo que tenemos que retomar esa lucha, y son de los retos para reconstruir todo lo que tiene que ver con un nuevo arsenal de conquista que tenemos pendiente. Los trabajadores, los que no trabajan, los pobladores, los estudiantes, la gente de arte, de cine, los religiosos, todo lo que aquí digamos que converge en la comunidad. Entonces, para eso es fundamental la juventud, y lo digo para que tomemos en cuenta que tenemos aquí un Nobel, un jovencito que es parte de un esfuerzo de organización que recoge esos antecedentes de lo que fue Apodeva y de lo que fue esa historia de gloria que ha tenido esta comunidad. Ok, en los últimos minutos que nos quedan, 6 minutos nos quedan de programa. ¿Qué se está haciendo ahora en el barrio en términos de organizarlo? ¿Qué tenemos? Tú mencionas que se está haciendo un esfuerzo de organizarnos, y hay jóvenes aquí que están participando de ese esfuerzo. Vamos a ver que se identifique el nombre de él y qué lo anima a organizarse en un grupo aquí en el barrio para defender los derechos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Jiménez López. Yo llegué a este barrio muy jovencito, ya a la edad de 8 años. Yo llegué en el 2008 con mi familia completa. Yo soy de un campo sumergido para allá, para el sur. Yo soy de Barahona, Paraíso Barahona, un lugar muy lindo. Bueno, yo llegué a este barrio cuando le decían así mismo, en Sánchez Altagracia de Herrera. Decía, era un barrio muy tranquilo, como yo lo vi el primer día que yo llegué aquí. Yo salía a las calles y yo veía que
Era un barrio tranquilo, un barrio que se podía caminar sin tener ese miedo que hay ahora de que lo vayan a atracar, de que lo vayan a matar, sin ningún miedo de eso. Ahora ha cambiado ese sistema de antes. Ahora en todos lados tú ves por donde, del lado que yo vivo, que es allí en la calle Primera, ahora que me mudé, porque antes yo duré los 6 o 7 años viviendo en la Palmarito número 24, parte atrás allá. Entonces ahora yo me mudé en la calle Primera, estoy ahí con mi familia tranquilo. Yo veo que en la esquina, siempre en una esquina yo salgo, ahora yo veo puntos de droga vendiendo, vendedores, chamaquitos o muchachos de 13 y 14 años vendiendo, fumando, consumiendo, en cualquier esquina que yo salgo. Eso yo no lo veía antes. Antes yo veía jugando, escondidos, juegos que se jugaban antes, que algunas de las personas, o que todas las personas que están aquí han jugado, como cualquier niño. Eso ya no se ve. Ahora los juegos de los muchachos son meterse el día entero en un centro de internet jugando juegos de matadera, de robadera, juegos violentos, o fumar juca. Entonces, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 17 años ahora mismo, recién cumplido el 3 de octubre. En cambio, en el liceo, yo duré en el que es el Liceo Eladio Peña de la Rosa, que también en la tarde, de mañana y tarde, es la escuela Nuestra Señora de la Altagracia, que yo hice desde cuarto o quinto año hasta octavo de cosas. Sí. Yo cogí mi prueba nacional ahí, pero no hice el primero. Ahora le cuento por qué fue que no. Mi madre, la que me parió a mí, no me quiso meter en ese liceo porque, como está ahora, que los profesores no quieren dar clases, que hay mucha violencia, hay muchachos pelean todos los días, llevan armas de fuego, de blancas, de todo tipo de eso. Para hacerlo más corto, el hermano mío estudió ahí, terminó ahí, el mediano. Él dice que hubo un día que la policía fue a ese liceo y hizo un decomiso de armas, de puñales, pulsones, de todo tipo de armas ahí. Por eso yo no me metieron a ese liceo así como estaba. Es decir, esos son también parte de los retos que tiene el barrio y lo que debe impulsar a las organizaciones para seguir luchando. Entonces, de eso que él va a hablar ahora, porque él está organizado. Exactamente. Yo me uní a este grupo, fue por medio de mi hermano mayor, se llama Onésimo Alexander Jiménez López. Terminó la UAS estudiando Derecho. Terminó hace poco meses. ¿Cómo se llama la organización? La organización... Están trabajando, están en la fase de fase de la organización. Sí, estamos en perfecto, de la conformación. Ajá, pero es una organización que desde el primer día me ha gustado mucho estar, porque está luchando porque el barrio o lo que decimos en Ensanche Altagracia, o nos extendamos, vuelva a ser como era antes, un lugar tranquilo, sin mucha violencia, sin muchas malas costumbres, como decimos todos, porque ahora en cualquier sitio tú vas y si tú dices algo que no le agrada al otro, de una vez forman una pelea, arman
un desacato, como le dicen los... Es bueno resaltar, Diego, que ese esfuerzo de organización es desde una intervención en el Liceo Eladio Peña de la Rosa. Ese mismo liceo que se dice que hay mucha violencia, se ha hecho una intervención y se está construyendo una organización juvenil, una organización cultural, social, desde donde salió Onésimo, tu hermano, saliste tú, y hay un grupo de jóvenes que se está organizando. Quiere decir que en ese liceo, además de gente con dificultades, hay posibilidades. Problemas, hay gente como tu hermano, como tú y como otros que dice Alicia, otras que están dispuestos a que podamos hacer una organización que vuelva a tener una participación activa con la comunidad para hacer de ella una comunidad que nosotros nos merecemos. Sí, lo que quiero decir es que no es justo que terminemos este encuentro sin hacer notar la existencia aquí de ADESEA, que fue la primera organización de jóvenes que luchó muchísima gente de la comunidad y que todavía vive en el Abanico, y que de ahí es producto, hay buenos productos, ¿no? Bueno, de aquí sale el mejor percusionista, de aquí sale te iba a mencionar a David Armengot. A David Armengot y Florentino también. Y Luis, Florentino. Hay muchos. No, están los Doña Antonia y están el Doña Antonia. Eddie, exactamente. Pero además la gente que, por ejemplo, nosotros aquí fundamos el primer preescolar, el plantel infantil Génesis, sí. Ahí en la calle Santa Ana, pero también de los barrios alrededor, en los alrededores también la Unión de Mujeres del Barrio Abanico, y la organización que antes existía allá en el Abanico con... No, una organización popular. Una organización popular. Sí, entonces esas organizaciones que dieron fuerza a la conformación de lo que es hoy el Ensanche Altagracia, y esos comerciantes como Vallillo, como Renan, el almacén de Renan, y esas personas que contribuían, esos comercios de esquina caliente, que cuando íbamos en jornadas de recogida de basura cooperaban con carnes, comidas y todo eso que teníamos, que solicitábamos, ¿no? Y que hicimos contactos con la iglesia, con Ricardo Sepúlveda, con el padre Miguel, y que nos abrió la puerta como organización. Creo que son reconocimientos a ese crecimiento y a esa formación y a esa historia de lucha que ha tenido el Ensanche Altagracia y sus sectores, porque cuando hablamos del Ensanche Altagracia no nos paramos ahí, hablamos del café, de la Hermana Mirabal, del Abanico, del Palmar, de todo este sector que ha crecido junto con el Abanico desde la construcción esa de la avenida 6 de agosto y la 6 de noviembre. Perdón, de la Constitución 6, perdón, 6 de noviembre. Sí, pero y con el cierre de toda esa hortaliza de los chinos, de cuando murieron todos esos chinos, es parte de nuestra historia que tenemos que rescatar y que no podemos mandar para saltar como al final al lugar de donde estamos, sin dejar de pensar de enfrentar y pensar en las reivindicaciones que tenemos por delante. Y creo que eso es la fuerza que nos da para poder decir que este no es el barrio que merecemos, que está narrando Diego, no es el barrio que merecemos, porque hemos tenido de todo muy bueno aquí en el Ensanche Altagracia, y mucho de todo eso bueno ha sido producto de la organización, del trabajo cultural, del esfuerzo fortalecido de las organizaciones populares que hemos dedicado vidas, ¿verdad?, y esfuerzos a que hoy disfrutemos de una sociedad que no sea la que hoy estamos disfrutando, y que está en las manos de los jóvenes y de las jóvenes, y que también está en las manos de quienes no somos tan jóvenes, para contribuir, para dar la mano, para seguir luchando por construir esa sociedad que soñamos y que es posible construir. En 30 segundos cada uno, vamos a las perspectivas. Yo no quiero sencillamente precisar que lo que nos ha narrado Diego tiene una explicación muy concreta. Eso ha sido fruto de un esfuerzo de enajenación, de alienación, que de los sectores de poder
se ha venido trabajando y ha tenido también, por supuesto, su consecuencia aquí en el barrio. Y decir que precisamente el esfuerzo que hemos iniciado tiene como objetivo enfrentar esos males. Hoy en el país hay condiciones estelares para poder retomar un esfuerzo de la naturaleza que hemos mencionado, para poder enfrentar estos males. Para nadie es un secreto que del Estado y fundamentalmente del gobierno y del PLD ha cotado, porque ha comprado todo el que se ha querido vender, es decir, todo el que ha querido vender lo ha comprado, y ha hecho un esfuerzo precisamente para conducirnos a la situación que Diego planteaba, de violencia, de drogadicción y todo tipo de cosas. Entonces, exacto, cuando o te atracan o tú tienes miedo a que te atraquen y no sales. Sí. Entonces, cuando Diego habla del esfuerzo que estamos haciendo, es precisamente un esfuerzo para enfrentar esos males, y cuando él dice, no, todavía no tenemos nombre, es precisamente porque hemos querido ir construyendo eso sobre la base de la discusión, de la participación, y un esfuerzo en el que todos y todos se sientan partícipes de la construcción de la organización que estamos construyendo. Ok, segundos. Javier. Bien, lo que pasa es que este programa no puede tener un solo capítulo. Esto debería de ser una serie de la Altagracia con varios episodios. Porque, miren, quizá en lo que yo más he estado involucrado es en el trabajo artístico-cultural. Y, miren, hay que hacer, yo diría, un programa, quizá más de uno, porque abarcar aquí nuestros orígenes en la comunidad, la historia de esta comunidad, la evolución de la comunidad, los problemas que hay en la comunidad en una hora. Bueno, sí, no es fácil, estos son quizás, digamos, algunos esbozos que se pueden hacer, pero mira, hay 3 cosas para las que yo creo que podría hacerse bien un programa, y me hubiera gustado que un compañero que hemos tenido, Pedro Pablo Batista Rodríguez, estuviera aquí, porque a mediados de los 80 y ¿cómo es? Además de que conoce el barrio, estuviera cantando Pedro Pablo. Bueno, el asunto es que, miren, lo que tiene que ver con el carnaval de Herrera, por lo que se han tramitado muchísimas luchas, el maratón que se hacía, y también las patronales de Herrera, que la patronal de aquí, específicamente de la Altagracia, que tiene un largo historial, pero no solo eso, y el Liceo de la Altagracia. Toda esa mezcla, yo creo que no hablar de eso es quizá no entender la participación de la comunidad en muchísimas luchas, que a veces no se te organiza directamente en una organización política, pero sí muchas veces permite que sus hijos, es decir, la gente joven que es la más activa, participa más fácil de un grupo de teatro, de un grupo de música, de pintura, y yo creo que hay una rica participación. Por eso decía, como no se ha tenido prácticamente en otros lugares, pero no solo eso. La Altagracia no es una isla, colinda con muchos barrios que también tenían su organización y con la que interactuó por muchos años. Entonces, yo diría que si hay oportunidad, en otra ocasión, hablemos de eso, porque de eso es que yo conozco un poco más, honestamente. Exacto, ya hay un compromiso. Los 30 segundos de joven. Bueno, como lo seguía diciendo ahorita, es en lo que yo tengo viviendo el barrio, ha evolucionado. No conozco la evolución, he aprendido mucho de la evolución que ha tenido el barrio. Yo he llegado ya cuando he estado un poquito más evolucionado y ha estado más evolucionando. Yo no llegué cuando tenía la esquina caliente, estaba en su calentura. Yo no llegué cuando el play estaba vuelto un desastre, un maizal o una pradera, como quien dice. Pero lo que yo quisiera que se pudiera revivir de nuevo o vivir dentro de nuestra sociedad es ¿cómo se lo podría explicar? El deseo o el ser escondido que tiene de, ¿cómo se puede decir? De rebeldía.
el país vuelva a ser como antes, rebelde, que luche por lo que quiere, que vuelva a hacer que cuando quieran algo, convoquen, digan, hagan, actúen, como antes, como para la educación. En la UAS ellos hicieron su marcha, su revolución, pidieron lo que querían y se les cumplió. En los 60, en los años 60, cuando el movimiento renovador te refieres. Ajá. Como Javier dijo, para el carnaval hicieron su marcha, para el hospital hicieron su marcha, para todo. Eso es lo que yo quiero de nuevo. Que luchen por esta corrupción que hay ahora, por todo lo que está pasando, lo que tiene que ver con el país. Los 30 bueno, segundos. Nada, al cierre yo lo que quiero es retomar lo que dice Javier. Yo creo que es indispensable darle continuidad y que si hay espacio podamos más adelante hablar de muchas y muchos que nos llenan a nosotros de alegría al recordarlo. No solo los que se han hecho famosos, sino algunos de los que no se habla, que fueron los hacedores clandestinos de esos grandes íconos, de la gente que estaba ahí de manera subrepticia, que fue alimento del alma de esa gente y que nos educó. Aquí la educación para muchos de nosotros empezó en las escuelitas, llevando una sillita y un pedacito de papel. Aquí no había escuela, pero ahí, de los que fundaron las escuelas, ahí está Patria y está viva, entonces no la dejemos morir. Ahí está Paquito, todavía nos quedan algunas de la gente. Entonces esa gente podemos, nosotros incluso, y es una propuesta que le hago, pudiéramos idearnos algunas entrevistas a esas personas que están vivas de esa generación, que tienen mucha información para que no se nos vayan como otros que se han ido. Esta semana se fue V, que es uno de los fundadores del café y también participó aquí, fue de lo que vendió terreno aquí. Entonces esas personas, reitero, se van a seguir yendo. Entonces, tanto en el plano cultural como el plano artístico, como en la parte social, política, esto que fue un refugio en los 12 años posterior a la guerra, hay gente viva de esa y podemos rescatar algunas informaciones. Entonces mi propuesta es que podamos nosotros estructurar, sentarnos y ver cómo nosotros podemos ir a esas fuentes primarias y contribuir a que ese legado quede para compartirlo con todos y todas, tanto en el país como fuera, como es el esfuerzo de esta emisora. No, para nosotros, desde Radio Cimarrona y desde el espacio de comunicación insular, hacemos el compromiso de hacer un programa mucho más amplio, que ustedes puedan organizarlo, y no hay ningún inconveniente con eso. Así que los espacios están ahí. 30 segundos del compañero para cerrar y Xiomara. Bueno, quien me conoce sabe que yo soy muy musical. Y ahora cuando Tony dijo una frase de que, sí, deportista, yo siempre he hecho deporte, pero yo en mi vida, la mía, muy personal, yo todo lo combino con canciones. No sé por qué mi cerebro funciona así. Cuando Tony habló de que el PLD tiene comprado a todo el que ha querido venderse, por alguna razón me llegó a la mente los Guaraguao, que fue ¿tu referente? Sí, mi referente. Y de los Guaraguao pasé inmediatamente a una canción, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. No sé por qué me llegó a la mente. Víctor. Ok. Ahora entendí. Xiomara. Saludar. Justo, Víctor. Saludar a Radio Cimarrona por este encuentro y, al igual que Robertico, proponer que sean con otros protagonistas que son indispensables para que escriban la historia y para que nos ayuden a refrescar, porque solamente escuchando el pasado podemos hacer en el presente un presente activo, ¿verdad? Y no conformarnos con este presente, sino transformarlo, y sobre todo no
no esperar el futuro, sino construirlo, soñarlo. Y para soñar el futuro tenemos que trabajar hoy, en el presente. Y qué bueno que estamos aquí recordando, escuchando ese pasado para transformar este presente y ver cómo soñamos ese futuro, que era una de las cosas que decía Galeano, y qué lindo, que tanto me gustaba. Exacto. Le damos las gracias a los vecinos y las vecinas del Ensanche Altagracia de Herrera por mostrarnos un esbozo, una pequeña parte de la historia inmensa de este sector. Y pedirle disculpas a toda la gente que está presente en la construcción y que necesariamente tendrá que ser parte, y que es parte, y que en su momento tendrá que ir saliendo. Damos gracias por estar aquí, por mostrarnos esa pequeña, en una hora mostrarnos. Alicia, antes de terminar, por favor, que muero si no digo esto, a propósito de Diego y su juventud. Estamos en febrero, caracoles bañados en febrero. ¿Qué lejos está Camaño, No tanto. Damos sí, gracias. pero qué lejos se oye Camaño en estos jóvenes. Qué lejos. No se oye tan lejos, estamos rescatando la historia, estamos construyendo sobre la historia, y damos gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues gracias a todas y todos. Este barrio de la Altagracia es un barrio lleno de historias. Ustedes han contado una parte de ella. Quizás, como decía el doctor Roberto, es importante ir a las raíces de la gente que todavía está en el barrio. Radio Cimarrona se compromete a transmitir en vivo y en directo otro programa coordinado por ustedes, este esfuerzo que se está haciendo desde los jóvenes, pero también sin olvidar a otras personas que han luchado aquí. Ahí está David Javier, por ejemplo, que debió estar aquí, que es un ícono del barrio luchando aquí, y otros amigos y amigas, cientos de personas que habría que están. Es decir, este barrio dentro de todo el movimiento social de Santo Domingo tiene un espacio ganado, y ese espacio hay que retomarlo, porque no podemos permitirle a esos sectores que se adueñen del barrio. Por ejemplo, hay una calle muy famosa de acá del barrio que está llena de burdeles, y donde se hace de todo. Sin embargo, no hay una voz, y es lo lamentable y lo doloroso, que no hay una voz que se levante, como decía el joven, y que reclame cerrar esos lugares, porque no son espacios para el buen vivir. Gracias a todos y todas. Nos despedimos. Este programa ha sido una cortesía, como se dice, o un auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana y del Espacio de Comunicación Insular, una entidad de comunicación, única entidad de comunicación en estos momentos en el país, que hacemos el puente entre Haití y la República Dominicana. A todos, la próxima, dentro de 3 o 4 semanas, los estaremos invitando a la puesta en circulación del libro Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, otro esfuerzo del Espacio de Comunicación Insular y de Radio Cimarrona. Ahora volvemos a los estudios con más música en Radio Cimarrona. Gracias a todos y todas.